aquí continuamos conversando con ustedes en confianza. La LOMNA, los derechos de los niños, es el tema que hoy nos ocupa. Hace rato decías que a pesar de estas situaciones que hemos descrito, que pudieran ser señaladas como que la LOMNA es un enemigo, tú sigues afirmando que es un amigo, que es un instrumento a favor de la educación. ¿En qué cosas concretas podría señalar a la LOMNA como un instrumento que beneficia el proceso educativo? Fíjate, una de las primeras cosas en las que yo creo que la alumna ha fortalecido el proceso educativo, aunque esto pueda resultar de los puntos más álgidos con los docentes, es que no solamente la alumna establece el derecho a la educación, sino que además crea mecanismos para que ese derecho se respete y sea válido y se haga efectivamente eh, tangible para los chamos. Es decir, porque mucho más allá de la simple declaración de que todos los chamos tienen derecho a la educación, tú notabas que, por ejemplo, antes de la aparición de la ley, las sanciones que, por ejemplo, se establecían dentro del proceso educativo eran generalmente las sanciones de retiro y expulsión, como lo contemplaba el artículo 123 de la antigua ley de educación del año 80. En esa, y esas sanciones llegaron, por supuesto con honrosas excepciones, llegaron a aplicarse con mucha ligereza y era una práctica cotidiana. Por cualquier cosa dejaban a un muchacho fuera de clase, por cualquier cosa pues Cuando una expulsaban, adolescente, por ejemplo, salía embarazada, se le negaba su cuando un derecho a la adolescente educación. salía embarazado, o cosas mucho más triviales, como por ejemplo el muchacho se presentó al colegio con una correa marrón cuando el uniforme dice que era negra. Entonces tú lo devolvías a la casa, le negabas el derecho a estudiar. Y ante la comisión de faltas graves, pues las sanciones eran de expulsión y de retiro hasta por 2 años, decía aquella ley. Un muchacho que tú sacabas del sistema educativo difícilmente volvía. Y eso lo que hizo fue pues aumentar los índices de deserción escolar. Yo creo que cuando tú limitaste, cuando el artículo 57 de la LOMNA limitó de alguna manera, aunque no coartó la posibilidad de expulsar o retirar, sino que sencillamente limitó y dijo, bueno, mire, usted tiene que cumplir unos pasos previos, usted tiene que garantizar el derecho a la defensa, ver qué pasó allí, el derecho a opinar y a ser oído, el derecho... ¿Crees, por ejemplo, que la LOMNA ha ayudado a disminuir los índices de violencia contra los niños, maltrato infantil? Sí, yo creo que ha creado los mecanismos para lograr contrarrestar eso un poco, ¿no? Pero sigue siendo un problema serio en Sigue Venezuela. siendo un problema serio todos los años. Si uno revisa estadísticas, no vamos a citar números aquí porque todo el mundo los conoce, pero si tú revisas las estadísticas te das cuenta que la violencia no es solamente un problema que crece en números, sino además en formas de violencia, ¿no? Todos los años aparecen, ahora mismo se habla mucho del bullying, del acoso escolar, que es un acoso básico y fundamentalmente entre pares dentro del ámbito de la escuela. Y te das cuenta que cada vez hay nuevas formas de violencia que cuesta mucho visibilizarlas. Pues es decir, muchas veces pensamos que esas cosas no son violencia, ¿no? Sino que son parte de la cotidianidad, porque a mí también me chalequeaban, por ejemplo, cuando yo estaba muchacho, y si no me chalequeaban, entonces me sentía mal porque no me sentía parte del grupo, y cada vez... Precisamente, Luis, perdona que te ataje, conversando sobre la violencia. Cuando le hemos preguntado a educadores qué temas quieren que abordemos y a través de las redes sociales nos han manifestado también preocupación sobre el tema del reglamento escolar. ¿Crees tú que este reglamento puede ayudar a una convivencia pacífica en la unidad educativa? El reglamento escolar es fundamental para el tema de convivencia, ¿no? Y esto por una sencilla razón, porque el reglamento te va a establecer cuáles son las normas que yo voy a aplicar dentro de mi centro educativo y además me va a establecer cuáles son las consecuencias a la inobservancia de esas normas, ¿no? Y si yo tengo un reglamento disciplinario que está ajustado no solamente a la ley orgánica, ¿Reglamento escolar es lo mismo que reglamento sí, disciplinario? sí, 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 normas de convivencia se han dado por llamarlo uno. La LOMNA habla de reglamentos disciplinarios, ¿no? ¿Cuál es cómo establece el procedimiento de la norma? Mejor, ¿cuál es el proceso que establece la LOMNA para poder realizar este reglamento escolar? No hay exactamente un procedimiento establecido dentro de la alumna para la elaboración de los reglamentos disciplinarios. Lo que sí te establece es un marco de derechos que tú debes respetar dentro de esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo común es que el primer derecho que generalmente se viola a los chamos en la elaboración de las normas de convivencia es el derecho a participar y el derecho a opinar y a ser oído. Porque entonces elaboramos las normas de convivencia entre adultos, en un grupo, qué sé yo, de docentes con una representación de los padres y dejamos por fuera a los chamos que no son consultados, que no son, su opinión no es tomada en cuenta. Y además,
por experiencia lo sabemos, cuando tú tienes unas normas de convivencia que han sido discutidas con los grupos, te das Con los con los estudiantes, estudiantes, sea de cualquier nivel, hasta sean los de niños de cualquier, primaria. desde los que puedan ya opinar por sí solos, por ejemplo, porque todos los chamos tienen derecho a opinar a ser oídos. Pero tú te das cuenta que esas normas de convivencia que fueron tratados con los alumnos, se genera una cosa que se llama la previsibilidad de la reacción disciplinaria. Es decir, yo sé lo que me va a pasar cuando yo cometo determinada falta. Y usted ve que un muchacho que es sancionado por haber cometido una falta y que conocía sus normas de convivencia, acepta la sanción tranquilamente. Dice, bueno, sí es verdad, yo sabía y me equivoqué y bueno, sancióneme. En tu experiencia acompañando escuelas, colegios que han hecho su reglamento, ¿qué experiencias exitosas podrías comentarnos? Mira, hay muchísimas experiencias que valen la pena. Fe y Alegría fue de los precursores en la materia de diseño de normas de convivencia, ¿no? Eh, en términos generales, Elvis, yo creo que hay la LOBNA tuvo un primer momento en que hubo muchísimo choque dentro de los planteles y había una resistencia muy grande de los docentes, pero con el paso del tiempo ya el docente ha ido entendiendo que bueno, que las normas que están allí o los derechos que están en la LOBNA, que es una cosa que además yo le repito todos los días a los docentes, la LOBNA no consagra otra cosa que derechos humanos. Y esos derechos que tienen los chamos en la LOMNA en su mayoría están replicados para todo mundo en la Constitución. Es decir, ellos no tienen superderechos. Hay un par de derechos por allí que son exclusivos para ellos, que tienen que ver con el buen trato y con la recreación, esparcimiento, deporte y juego, pero todos los demás son derechos que tenemos todos los adultos en la Constitución. Vale decir que no hay ningún superderecho. Tú no estás creando un muchacho con unos derechos que no vaya a disfrutar después en su vida de adulto o que no tenga cualquier persona por el simple hecho de ser persona, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir para un poco tratar de contrarrestar esa matriz de que esos son superderechos, de que la cosa es dificilísima, que los chamos no se los puede ni ver uno, porque, ¿ok? Llegó Y el momento, Luis, de hacer nuestro segundo paréntesis. Al regreso continuamos conversando, dando recomendaciones concretas para las instituciones educativas que deseen hacer su reglamento de convivencia. Ya volvemos.